Bueno, acá compartimos pantalla, acá. Perfecto, ahí está. Entonces les decía, no hay... A mí me sirve todo esto para darme cuenta entonces de estas características bastante psicopáticas del papá, de manipular, ¿no? O sea, a mí me quiere poner en un lugar, en un vínculo en donde yo tengo que aliarme a él en contra de la esposa, ¿sí? Tengo un saber que la esposa no sabe, ¿sí? Se van dando cuenta, ¿no? Por eso digo que tiene características manipuladoras en el sentido, y psicopáticas en el sentido de que va a ser funcional, ¿no? Lo que, o va a querer que yo sea funcional a lo que le pasa a él. Todo esto que me va a decir, obviamente yo lo voy a utilizar para luego en el trabajo en torno a la orientación para trabajar con su hija, ¿sí? Y me va a servir, como les decía hace un ratito, para ver, bueno, qué recursos tiene este papá realmente para recursos paternos para poder acompañar lo que le está sucediendo a esta nena. No habla prácticamente de la nena, ¿eh? No habla prácticamente de ella, habla de lo que a él le pasa, de lo mal que se siente, de que va a recuperar a su mujer, como sea, que se le va a pasar, ¿sí? Por ahí una de ustedes dijo, qué infantil, ¿no? Como una cosa descolocada, ¿no? De la realidad, pero siempre ha sido así, porque ha manipulado muchísimas situaciones, ¿eh? Ya les iré contando. Mercedes, ¿Sí? yo con esto de la manipulación que vos hablabas de él, Sí, también me hizo pensar en esto de que de alguna manera incita a la mujer a que no trabaje más, que se haga cargo de la familia, ¿no? En su primer momento, o sea, manipula desde un montón de lugares. Y también pensaba qué le dijo a la mujer de por qué lo echaron del trabajo, ¿no? Porque ahí hay otra mentira también. Tuvo que exactamente. inventar un porqué de que lo echaron, ¿no? Sí, Entonces, bueno, como todo esto se ve en un montón de cuestiones. sí. Gracias, Nati. Bueno, yo obviamente, ¿no? La mujer de esto no lo sabía. De hecho, esta persona, la promotora que dice él, ¿no? La mujer con la que él estaba saliendo, no es solamente que salía, sino que la llevaba a las carreras, la llevaba a las carreras los fines de semana, ¿no? Y pasaban, ¿no? El fin de semana juntos, ¿no? También era promotora o sponsoreaba, ¿no? Como promotora el auto que, bueno, que él tenía con sus socios. ¿Sí? O sea, que estaba metida, ¿no? O la había metido, mejor dicho, en otros ámbitos de su vida. ¿Sí? Em, Igual, perdón, profe, ¿te puedo hacer como una especie de pregunta o algo? Porque es como medio paradójico en realidad, porque es como por un lado esta dimensión del secreto y de que quizás miente y demás, pero no sé, lo pienso, por ahí es una boludez lo que voy a decir, pero como por otro lado, esto que decís que va y se va con esta persona todo el fin de semana a que lo vea todo el mundo, porque me imagino que no es que se van a un hotel o lo que fuere, y al mismo tiempo esto del maletín que deja como con llave, pero que lo deja ahí para que está a la vista. No sé si se entiende lo que quiero decir, como que me suena como medio, como que secreto, pero al mismo tiempo mostrarse, no sé, medio raro. Inconscientemente busca ser descubierto. Pues eso es que en realidad las mentiras, ¿cómo es que hay un refrán que me parece súper sabio? Las mentiras tienen patas cortas. Pero es parte de la modalidad, del modus operandi de esta persona, ¿sí? En donde él, a lo largo de todos estos años, fue haciendo lo que quería, ¿sí? Y a ver, por eso un poco les comentaba estas características medio psicopáticas, porque esto de pensar de que se le va a pasar, de que no es relevante, ¿no?
es parte de esa manipulación que lo estaba haciendo conmigo y obviamente ya lo venía haciendo con su pareja, ¿sí? Esta cuestión de manipular los sentimientos del otro. Eso paradojal, ¿no? Es como el momento culminante, ¿no? Donde él, como nunca fue descubierto durante todos estos años de todas las mentiras que ha dicho, y ahora van a ver por qué, les digo esto, ya lo último no se cuidaba, porque justamente lo que venía haciendo es manejando absolutamente todas las situaciones y le iba yendo bien, entre comillas. Por eso les decía también el tema de que cómo fueron las circunstancias que lo echaron del trabajo. Porque que haya salido con una promotora, una chica que estaba trabajando allí en la misma empresa, no suena convincente, ¿sí? Pero a mí como no me interesa, ya me di cuenta que miente, no me interesa, o sea, ya está, ya hay una cuestión de fractura, ¿no? En la relación de él con su esposa, hay una relación de fractura que es lo que impacta fuertemente en la nena y es algo que hay que ver cómo ellos lo van a llevar, lo van a sobrellevar o no, pero lo van a tratar de resolver. Después las otras circunstancias son pormenores, son más cosas, ¿no? Que suman a más de lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero indudablemente a lo largo de todos estos años, esta persona tuvo esa manera de manejarse con varias personas, ¿sí? Con su esposa, en el ámbito laboral, en el ámbito terapéutico, que es un ámbito, se supone, y esto es importante, ¿no? Se supone que es un lugar que debe ser cuidado por los padres, ¿sí? Pues es el lugar de reparación de lo que le está sucediendo a su hija. Sin embargo, lo utiliza para mirarse él, para contar lo que le pasa a él y para seguir mintiendo, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya se los comenté, que él también me cuenta un poquito, que estaba empleado en una empresa, tenía un cargo bastante importante, no estaba de lunes a viernes porque viajaba, ¿no? En su casa. Cuenta también lo de los fines de semana, que a veces estaba con sus hijas, pero la mayoría de las veces en competencias automovilísticas. Esto que ya se los dije, que tenía un auto de carrera con sus otros socios y que desde que lo echaron del trabajo se dedica a vender celulares. Yo cuando termina, visto la situación que él me cuenta y demás, yo le hago una devolución de que indudablemente con tanta congoja y con tanta angustia en relación a lo que le está sucediendo con su esposa, lo más conveniente en esta etapa de su vida era que iniciara un tratamiento psicológico, ¿sí? A lo cual él me responde, ya va, quiero pasar la filmina, me dice que no, terapia individual no, pero que sí está disponible para hacer una terapia de pareja para recomponer la relación con su mujer. Bien, como quieras, pensalo, yo te veo, no te veo bien, ¿sí? Le devuelvo un poco su estado de ánimo porque no se estaba haciendo cargo. Bien. ¿Algún comentario hasta acá? ¿No? Ahora sí, vamos a ver algunos gráficos que fue haciendo Jime a lo largo de las sesiones. Lo primero que le pido es que dibuje a una persona y ese es el dibujo que hace Jimena. Dibuja a una nena que se llama Celeste y que tiene 8 años. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les llama la atención? Y que justo faltan los brazos, la comunicación. Muy bien, sí. ¿Algo más?
Está bien emplazado, ¿sí? Está bastante centralizado en la hoja, ¿no? Es más, está un poquito más arriba en el plano, ¿eh? Por arriba, ¿no? Del término medio, del medio, perdón. Pero bueno, está bastante chiquita, está bastante ubicada, el tamaño de la figura humana es adecuado, ¿no? Es esperable. Lo que más se observa es esta cuestión que estabas diciendo, Tania, que no tiene manos. Y ahí, fíjense, una omisión. No es la omisión. Es una falta de ortografía. En vez de poner Sí. celeste con C, pone con S. ¿Sí? Que bueno, por ahí esto nos puede indicar algo de su dispersión, ¿sí? Y este es el dibujo del varoncito, que es igual, ¿no? Sí, parecen, son igualitos. A los dos les faltan los brazos, el suelo, y tienen la misma, parecen del mismo dibujo. Dibuja a Tomás, le falta la S. La S. Ahí estaba la omisión. Bien. Dibuja a un niño, una niña que tiene aproximadamente la misma edad, ¿no? A Tomás con 9, igual que ella, la nena tiene 8, pero bueno, son compañeros del colegio, ¿sí? Y acá yo le pido que dibuje a la familia, a su familia. Los numeritos de arriba, no se olviden, yo siempre le pongo los numeritos que tiene que ver con a quién dibuja, en qué orden dibuja cada miembro de la familia. Primero la dibuja la mamá, después a su hermanita, después se dibuja a ella, que la hermanita es más chiquita, después se dibuja a ella, después al papá. Yo me confundí, les dije 8 y no, tiene 5 la hermanita. Después dibuja al papá y por último la dibuja a la perrita que se llama Chacha, ¿sí? Que también le pone la edad, 5 años. Bien. Bueno, a ver acá, ¿qué ven? Y a todos le faltan las manitos, la hermanita es re alargada. Sí. Sí, es mucho más grande que el resto, ¿no? Que los padres. Increíble. Sí. Así es. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Qué hipótesis pueden hacer? Recién me dijeron, bueno, la hermana más larga, más grande. ¿Qué hipótesis pueden hacer en relación a por qué será que la dibuja más grande la hermana? ¿Se les ocurre algo? Yo creo que Porque podría llegar a quizá ser, dentro de la dinámica familiar ocupa un lugar más importante que ella, quizá lo perciba así, no sé. Bien. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? yo puedo interpretar como que a la hermana quizás la dibuja un poco más grande porque ella registra que la hermana no es consciente de la situación de los padres, y ella sí. Entonces eso me lleva a pensar un poco que bueno, ella se siente empequeñecida un poco, que es lo mismo que le pasa en esas angustias de ansiedad antes de llegar al colegio, ¿no? Que es un poco el miedo a las relaciones sociales, que es lo que yo fui un poco leyendo, a las críticas, a la propia imagen, al rendimiento académico. Me da la impresión de que ella siente un poco eso y después lo sintomatiza antes de entrar a la escuela. Me parece que eso viene un poco de la mano con el tema del dibujo. Bien. Probablemente haya mucha preocupación en torno a la hermana por estos procesos identificatorios que estaba hablando el compañero, ¿sí? O sea, la hermanita es más chiquita, ¿sí? No entiende mucho menos que ella, ¿sí? Solamente que ella se da la posibilidad de preguntar, la hermana no, y haya en esos términos cierto grado de preocupación y de querer protegerla en algún punto a esta hermanita que es chiquitita, que va al jardín de infantes, ¿sí? Parece que la mirada puesta en ella tendría que ver con algo de eso. Aparte, no se olviden, así como la mamá de un día para el otro se le cambió la vida,
a Jimena también. ¿Sí? No solamente porque ahora lo ve al papá todos los días, antes de lunes a viernes, y a veces incluido algunos fines de semana tampoco lo veía su padre, ahora lo ve todos los días, ¿no? Es más, el trabajo en ese momento, ¿no? El trabajo que había conseguido el papá era de media jornada, o sea, trabajaba algunas horas del día, ¿sí? O sea, de no verlo nunca a su padre, de estar todo el tiempo con su madre, ella, su hermana y su madre, pasa a estar todo el tiempo, o verlo mucho tiempo, a su papá, ¿sí? Claro, yo como que considero también que no solamente que los ve de repente un montón, sino que ve esta puja que hay entre los dos padres, y también tengamos en cuenta que algo les cambió la calidad de vida por esto que no llegan a fin de mes, y que eso también debe traer un montón de efectos. Exactamente. Sí, obviamente el clima familiar, la tensión familiar, cosas que no existían en la rutina de ella, se hacen evidente, se hacen cotidianamente visibles, ¿sí? Bien, y el último dibujo, no se los hice, el dibujo, a ver, no se los puse. Bueno, no, nada, pensé que tenía el dibujo de la familia cinética. Yo vuelvo a tener otra entrevista con la mamá, que en realidad me la pide la mamá, ¿sí? Entre medio del proceso diagnóstico, ¿no? La mamá me pide urgentemente tener una entrevista conmigo. No había pasado mucho tiempo, yo había tenido la entrevista con ella, la entrevista con el papá, las dos con Jimena. Estábamos ahí en pleno proceso diagnóstico, la mamá me pide, por favor, un encuentro, ¿no? Un poco, bueno, fue un poco así, de manera urgente que me lo solicita, donde me cuenta muchas cosas de lo que ella había descubierto, ¿sí? Y que a partir de eso, de lo que ella había descubierto, que yo lo interpreto como esta cosa de, se dio cuenta, empezó a hacer insight, se le cayeron un poco los velos que tenía en relación a cómo lo veía a este esposo, ¿no? Se pueden poner ella en contacto nuevamente con sus hijas, ¿sí? Y me relata sobre lo que había descubierto. Yo, ¿qué descubrió? Me imaginé un poco esto que me había contado el papá, ¿no? De la promotora, ¿no? Lo que había descubierto, bueno, sí, tenía que ver con esto de la promotora, pero la mamá fue un poquito más allá. Había descubierto que esta chica trabajaba con él, que era promotora también lo sponsoreaba, ¿no? Como les decía recién, al auto que ellos corrían carreras, qué sé yo, llevaban a esta chica a estas carreras y demás. Pero bueno, hace un trabajito de hormiga, descubrió en dónde trabajaba ella, descubrió dónde trabajaba el marido de ella. Bueno, ellos tenían, la chica esta tenía un negocio, el marido de ella tenía otro negocio. Un buen día fue al negocio donde ella estaba trabajando y fue a comprar cosas, nunca le dijo nada, simplemente la fue a ver de cerca, ¿sí? Y sí, lo que hizo fue ir al negocio del marido de ella, y le contó todo lo que había pasado, absolutamente todo lo que ella había descubierto. A lo cual, además me cuenta que el marido de ella ya lo sabía, pero que ellos tenían un pacto, me cuenta ella, ¿no? Que tenían un pacto, que como tenían, bueno, no sé, muchos negocios, etcétera, etcétera, tenían un pacto donde cada uno tenía sus propias vidas, ¿sí? Que cada uno hacía lo que le tenía ganas, ¿no? Tenían como ese pacto,
pero no se iban a separar justamente por todos los bienes que tenían compartidos. Y a partir de esa charla que tiene ella con este señor y todo esto que había descubierto, empieza a acordarse de cuestiones vividas con su pareja, con su esposo, mejor dicho, en el pasado. Y se acuerda de cosas de cuando eran novios. Y me cuenta que tiene que ver con la historia de las mentiras o la historia de las mentiras, de los secretos. Entonces me cuenta un episodio, porque va más allá de la mentira en sí, ¿sí? Sino que empieza a darse cuenta quién era él, así como lo explicita. Entonces me cuenta un relato de cuando eran novios, que van a bailar, ¿no? Y bueno, ella iba a llevar al guardarropa sus sacos, porque habían ido con otra pareja de amigos, en etapa de novios, vuelvo a repetir, iba a llevar ella y la chica, la novia de la amiga, mejor dicho, la novia del otro muchacho, van a llevar todos los sacos, ¿no es cierto?, al guardarropa, y ella en esas cosas, ¿no?, que se le cruzó por la cabeza, le mete la mano en el bolsillo del saco de quien fuera luego su marido y se encuentra con una bolsita, ¿no?, una bolsita de cocaína. Se encuentra con eso y obviamente lo primero que hace en el medio del boliche, etcétera, etcétera, es encararlo a él y decirle, ¿qué era eso? Entonces, ¿él qué le dice? ¿Qué creen que le puede llegar, que le pudo haber Que no era dicho? de él. Que no era Del de amigo. novio. Exactamente, ¿sí? Le dijo exactamente lo que ustedes están diciendo. Que para que no la descubriera la novia de él, chiqui, 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 ¿no? Bueno, nada. Y ella se lo creyó, ¿sí? Obviamente que yo se los hago muy acotado, ¿no? Pero bueno, su autoestima estaba por el piso porque empezó como una ficha de dominó, como un juego de dominó, mejor dicho. Empezaron a caerle todas las fichas, ¿no? Y acordarse de varios episodios. Uno de ellos es este, y el otro, los otros, mejor dicho, que me empieza a contar, no sé si lo puse acá, no, bueno, le puse sentimiento de perplejidad. Lo otro que ella me empieza a contar es que cada vez que iban a comprar, por ejemplo, alguna cosa, iban todos juntos, iban en familia, ¿no? La ropa para las nenas, la ropa para ella, porque él era el que pagaba, no es que él le dejaba un dinero, no sé, la comida de la semana, del mes, lo que fuera, iban a hacer las compras todos juntos, él pagaba, ¿sí? O sea, daba la sensación que ella nunca andaba con dinero importante o tuviera una tarjeta, nada, o sea, tampoco le pregunté tanto, pero era él el que mostraba ante ella y las nenas y ante los demás, que quien tenía el poder económico y manejaba las cuestiones económicas era él. Y además de eso, ¿no? Que por ejemplo la ropa que ella usaba, se la elegía también él. ¿Por qué? Porque cuando se iban a comprar la ropa, si a ella le gustaba algo, se lo probaba, lo primero que hacía era mostrárselo a él y él le decía si le quedaba bien, si le quedaba mal, si le gustaba a él o si no le gustaba a él. Y según el veredicto de él, ella se compraba o no se compraba la ropa que había elegido primero ella. ¿Sí? O sea, todo esto... Un nivel de control terrible, perdón. Exactamente. De control, de machismo, ¿no? Ella empieza bueno, esto que les compartí ahí, a tener una serie de sentimientos de perplejidad, ¿no? De perplejidad ante el descubrimiento de quién es él y perplejidad respecto a ella misma. A qué es lo que había pasado con ella en este tiempo que se había dejado de mirar para ser mirada por él. Mirada en términos de control, por supuesto. Dice que se quiere divorciar, que no quiere continuar con la relación, ¿sí? Y quiere empezar un tratamiento individual, no de pareja, porque yo aprovecho en esa sesión
a preguntarle, a sugerirle, ¿no? Utilizar algún espacio conjunto para poder reflexionar y poder abordar estas cuestiones que le venían sucediendo. Ella me dice que no, de pareja de ninguna manera, porque ella se quería divorciar, pero sí quería tener un espacio terapéutico para ella, ¿sí? Bien. Ella comienza con un tratamiento individual, él no. La verdad que trabajó su espacio terapéutico, después nos pusimos en contacto con su terapeuta y bueno, rápidamente trabajó muchísimas cosas que ya las tenía en mente, por decirlo de alguna forma. Bien, para ir terminando con la fase diagnóstica, yo lo que hice fue empezar a trabajar en entrevistas de orientación con la mamá, con el papá, por separado. Pude tener alguna sesión conjunta, imposible de sostenerla, así que bueno, las entrevistas de orientación fueron por separado, y empecé a trabajar con Jimena, fundamentalmente con el objetivo de que ella pudiera reincorporarse a la escuela. ¿Por qué a la escuela? Un poco como les decía anteriormente, porque empecé a trabajar sobre su autoestima, ¿sí? Y fundamentalmente con el empoderamiento, ¿no?, de esta nena, porque esa escuela, o ese lugar, ¿no?, muy sentido por ella, era un lugar en donde ella se sentía muy bien. Entonces, el objetivo fundamental fue que ella se pudiera incorporar, porque además ella quería volver a la escuela. No es que, si bien tenía toda esta sintomatología, ella quería volver a ver a sus compañeritos, a ver a su maestra, ¿sí? Y trabajamos con un abordaje de desensibilización sistemática. Obviamente combinado con un montón de otras técnicas. Estas son técnicas, ¿sí? En consultorio con visualización y en la escuela con modelado en vivo, relajación previa, ahora se las voy a explicar, desensibilización progresiva. Yo creo que alguna de estas estrategias, o mejor dicho, técnicas, ya las han visto. Refuerzo social y contingencias inmediatas y a corto plazo. Digo que las deben haber visto porque creo que en psicología cognitiva, ¿no? ¿Lo ven? O en teorías del aprendizaje. Sí, perfecto. Bien. Como ustedes verán, el tipo de intervención, o todo el proceso, ¿no?, es un proceso en donde los diferentes modelos teóricos que yo voy utilizando son múltiples, ¿sí? Desde una mirada puesta para el diagnóstico en un modelo más psicodinámico, a intervenciones más cognitivas, ¿no?, o cognitivas conductuales. Esto solamente puede suceder, esto de trabajar con esta técnica de la desensibilización sistemática, si nos da el ok el paciente. Si el paciente está en condiciones, porque quiere, de regresar, en este caso, a la escuela, que es lo que estaba sucediendo. ¿De qué manera? Muy, pero muy paulatina. Yo trabajé con este esquemita durante un mes, obviamente con el apoyo de la familia, con el apoyo de la escuela, y trabajé aproximadamente un mes hasta que ella se incorporó las 4 horas escolares. Al principio solamente, las primeras 2 semanas, si no me equivoco, iba media hora, 1 hora, le íbamos agregando poquito tiempo, cada día un poquito más de tiempo para que ella se vaya quedando. Y yo siempre le decía a los padres y a las docentes, es preferible que se quede con ganas, que se vaya antes y que vuelva al otro día con entusiasmo y con motivación a la escuela. Ese esquemita, como se los presento, tiene que ver siempre con lo que el niño con la niña, o con lo que quiera la niña hacer, o el niño hacer, ¿sí? No se hace absolutamente nada en contra de lo que quiere hacer ese niño o esa niña. O sea, primero se habló con Jimena,
en base a lo que ella tenía ganas de volver a la escuela, y el esquema fue así, muy acotado. Es más, no solamente muy acotado, que iba solamente media hora, y es más, hacíamos coincidir que ella vaya en el momento que había recreo. Entonces por ahí era un ratito de escuela, un ratito donde estaba en el salón de clase y después el recreo, porque lo importante era que ella nuevamente fuera a jugar, fuera a estar con sus compañeritos. Total, la escuela, el tema de lo pedagógico, lo escolar, la maestra se lo mandaba en un cuadernito aparte y lo hacía en la casa. O sea, eso era lo secundario, ¿sí? Lo importante era que ella se pudiera sentir nuevamente que podía, ¿no? Empoderada respecto a sus habilidades sociales. Al principio trabajamos mucho en el consultorio con esto de que ella pudiera pensarse cómo sería volver a la escuela, cómo sería estar otra vez con la señorita en el salón de clase, en el recreo, etcétera, etcétera. Y después lo que hicimos fue el modelado en vivo, que ella se pusiera inmediatamente en contacto apenas entrara a la escuela con su mejor amiga, ¿sí? Que funcionaba como modelo, y que estuviera con ella todo el tiempo, que se sentara en el salón de clase con ella, que fuera a jugar todo el tiempo con ella, ¿sí? Antes de entrar a la escuela, algún ejercicio de relajación, que lo vaya haciendo mientras que por supuesto, primero en la casa y después mientras que iba caminando, respirando con el diafragma, mientras que iba caminando para la casa, para la escuela, ¿no? Este tipo de relajación siempre se trabaja de manera conjunta con los padres. Se le explica al padre o a la madre, quien va a llevarla a la nena a la escuela, cómo se hace la relajación, cómo tienen que ir acompañando esta relajación para que sean ellos los que guían ese proceso. Como les decía, lo que fue la sistematización de la desensibilización progresiva fue muy, pero muy lenta. Una primera semana media hora, después se le agregó a la siguiente semana media hora más o 15 minutos más. Siempre fue progresiva. Al terminar el momento escolar, digo momento porque no era toda la jornada, siempre un refuerzo social, ya sea de la docente, ya sea de la directora. Es decir, las contingencias, cada vez que ella podía quedarse media hora, contingencias inmediatas, de parte del ámbito escolar como también de parte del familiar. Contingencias inmediatas de refuerzo social en el ámbito escolar, como esto que les decía, ¿no? Las felicitaciones, ¿no? El reconocimiento de parte de la directora, por ahí cuando culminaba la semana, por ahí invitarla a pasar a la bandera, ¿no? Cuestiones, o ser la secretaria de la docente, o sea, contingencias donde ella sintiera ese reconocimiento. Y en respecto al ámbito familiar, lo que yo les solicité es que pensaran, el padre o la madre, qué cosas podían llegar a hacer conjuntamente con ellas, como por ejemplo jugar, ¿no? Ir a pasear, ir a dar una vuelta a la plaza en bicicleta, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con lo lúdico. Ya les vuelvo a repetir, esto lo estuvimos trabajando prácticamente durante un mes y medio, ¿sí? Yo lo que hice fue trabajar fuertemente con la escuela, ir monitoreando ese proceso de reincorporación a la institución escolar, y en las entrevistas de orientación al padre y a la madre, tuvo que ver con que ellos pudieran ir abordando cómo ir diciéndole a Jimena y a su hermanita que ellos estaban en un proceso crítico, ¿no? De adultos, ¿no? Y luego obviamente lo que fue la separación, ¿no? Que le pudieran contar
a la nena que se iban a separar, que no iban a seguir viviendo juntos. Eso pasó un tiempo después, bastante tiempo después, pero bueno, en la primera etapa lo que se trabajó fuertemente, vuelvo a repetir, es que le pudieran decir a las nenas de que ellos no estaban llevándose bien porque tenían muchísimas diferencias. En el trabajo que yo fui haciendo con la nena, lo fuimos trabajando desde lo lúdico, desde el juego, y también desde lo dialógico, también lo íbamos conversando, porque esta nena iba contando absolutamente todo lo que iba viviendo en la casa en torno a la mamá y al papá. Bien. ¿Alguna pregunta? Les doy las consignas y se las voy a explicar las consignas para desarrollar esta actividad número 4, que es la que tienen que entregar entonces la semana que viene, ya que no tienen preguntas para hacerme. Yo ahora cuando... no, porque esto lo tengo que después editar. Pero bueno, las consignas van a ser esas. Primero, que puedan hacer una lectura de la demanda, que puedan definir cuál es el motivo de la consulta, que puedan después elaborar hipótesis diagnósticas, ¿sí? Y que en función al desarrollo de esas hipótesis diagnósticas, que puede ser una sola o pueden ser dos, que pueden mencionar cuáles son los indicadores que tuvieron en cuenta, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, como hipótesis diagnóstica, que la niña está cursando por un trastorno de interiorización, específicamente una fobia escolar. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que ustedes toman para decir eso? Bueno, que hay angustia, que hay ansiedad, que se resiste a ir a la escuela, bueno, todo lo que hace como indicador, ¿no? Hay que ustedes piensen que el diagnóstico de ella es una fobia escolar. El otro punto es que puedan hacer un diagnóstico dinámico, ¿sí? Porque el otro tiene que ver con un diagnóstico de lo sintomatológico. Si yo digo, bueno, Jimena tiene una fobia escolar, sí, tiene una fobia escolar, ¿no? Inmediatamente detecto cuáles son los indicadores que hacen que me lleven a decir que es una fobia escolar, pero el diagnóstico dinámico tiene que ver con la historia del síntoma, con la historia de la enfermedad que está cursando esa niña y de la dinámica que tiene toda la familia para que ella pueda llegar a desarrollar lo que tiene. ¿Se entiende? Por eso les pregunto sobre el diagnóstico dinámico, de tal manera que ustedes puedan explicitar qué es lo que está pasando en el entorno familiar, en el entorno áulico, si ustedes lo consideran, en el ámbito escolar, para que ella pueda desarrollar todo lo que desarrolló como sintomático. Y a partir de allí también puedan definir cuál es el lugar de ella, de Jimena, en esa dinámica familiar. En realidad, cuando uno piensa en un diagnóstico dinámico, inmediatamente piensa en los lugares que ocupan, ¿no? En este caso, esta niña, el lugar que ocupa esta niña, a partir de esa dinámica nueva que se empieza a establecer en el ámbito familiar. ¿Queda claro? Bien. Y por último, que puedan pensar en estrategias de intervención que tramen, les puse allí, los ámbitos de desarrollo familiar y escolar. Si se les ocurre otro, yo les mencioné puntualmente una estrategia de intervención muy focalizada en poder restablecer a esta niña en el ámbito de desarrollo escolar, y algunas cuestiones que tenían que ver con la elaboración de la separación de sus padres o de la crisis de sus padres, ¿sí? Si a ustedes se les ocurre algún otro objetivo de intervención con estrategias, pueden desarrollarlo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Profe, las estrategias de intervención en el ámbito familiar y escolar, ¿tienen que ser una intervención o unas intervenciones en el ámbito familiar por un lado y por el otro lado en el escolar?
O, por Como- ejemplo, se me acaba de ocurrir, digo, una intervención en el ámbito más familiar o más en el tratamiento con la niña que tenga como efecto secundario una mejoría, por ejemplo, en lo escolar. ¿O tienen que ser dos cosas separadas?